Buenos días, profe. Soy la alumna Vázquez Solís Ana Laura del grupo quinto A ELM. Voy a presentar la práctica 12A con título Unidad 2, pulsador 1.c, contador ascendente con botón pulsador normalmente abierto. Explicación del código en micro C. Aquí tenemos a nuestro código en micro C. Y en la primera parte, antes de void main, tenemos a la función bin2-7sec entre paréntesis char digit. Este es declarado tipo char, es que nos va a ayudar a convertir un número binario que se le asocie para mostrarlo en el display, ya sea de cátodo o ánodo común. Luego se inician las variables del contador en ceros y estado del botón en 1 de tipo char. De esta forma tendremos inicialmente a un botón mandando en 1 y para que mande un 0 deberá de ser presionado. Así cuando lo soltemos el botón volverá a mandar un 1. Luego tenemos a void main, se abren sus corchetes y la parte típica que hemos estado viendo a lo largo de estas prácticas. Tenemos a Ansel en ceros que pone como digitales a la parte alta y luego a Ansel H que pone como digitales a los pines de entrada y salida en la parte baja. Tenemos a por A y a por D iniciados en ceros para que no carguen. Luego tenemos a tris A con una notación hexadecimal de 0xFF, esto indica que el puerto A va a ser una entrada. Luego tenemos a tris D con 00, esto significa que va a ser una salida. Siguiendo tenemos a while y a las instrucciones que van a repetirse infinitamente. Aquí tenemos a la primera condición de if. Tenemos al botón y dentro de un segundo paréntesis tenemos a los parámetros del propio botón. Pero para que la antigua función funcione debemos de tener palomeado a button en Library Manager. Siguiendo con los parámetros, el primero que tenemos es el puerto A. En segundo tenemos el pin que vamos a manejar, el 2. El tercero se llama time, que es con 1, que significa que 100 milisegundos de protección para transiciones falsas. Así, si presionamos el botón que vamos a manejar antes de los 100 milisegundos, no va a aceptar la señal. El tercer parámetro puede estar en 1 para 100 milisegundos o 2 para 200 milisegundos, etc. Por último, tenemos el parámetro ActiveState en 0 para que el botón se muestre activo en un 0 lógico. Es decir, toda esta primera condición nos dice que si nuestro botón que se encuentra en el pin 2 del puerto A con una señal mandada después de 100 milisegundos está en 0, el estado o el botón van a ponerse en 0. Aquí tenemos al 0 asignándose en la variable estado. Siguiendo tenemos a la segunda instrucción if. Dice que si tenemos el estado igual a 0 y el botón del puerto A se encuentra en el pin 2 con 100 milisegundos de retraso está en 1, el contador comenzará a contar de 1 en 1. Y como el contador originalmente estaba en 0, va a empezar a contar desde el 1. Y en la tercera condición if nos condiciona que si el contador se pasa de 9, va a volver a ceros. Y el estado va a ponerse en 1. Y por último, en la primera parte del código tenemos el puerto D está recibiendo el número que valga en el momento el contador a través de la función bin2-7sec para que pueda ser leída y mostrada en el display. Recapitulando la última parte, podemos entender que cuando tenemos a nuestro botón intacto estará mandando un estado de 1. Al presionarlo mandará una señal de 0 que será detectada inmediatamente por la primera instrucción if y gracias a ella el estado se colocará en 0. Luego soltaremos el botón y esto va a detectar la segunda instrucción if, así que dará la orden de que el contador empiece a contar desde el 1. Luego, con una segunda pulsación contará desde el 2, con una tercera desde el 3 y así sucesivamente. Y apenas intente pasarse de 9, la tercera instrucción if se dará cuenta y pondrá el contador en 0 y el estado en 1, reiniciando todo el programa o funcionamiento de este código. Ahora tenemos a la segunda parte del código, que está fuera de los corchetes de void main, que para que funcione debemos tener palomeada a conversiones en Library Manager. Para entenderla, podemos suponer que la función bin2-7sec es como una librería, y digit y switch son como los secretarios. Es decir, si bin2-7sec requiere enviar el número que tenga el contador en su momento al display, va a mandar a digit por el libro 4 y digit le va a pedir a switch que busque entre sus estantes. Switch irá hasta el estante casa 4 y va a tomar el libro que está ahí, es decir, 0x66. Así, switch se lo trae digit y digit se lo lleva hasta la función. Así, la
función puede tomar el libro y lo convierte en una película que es transmitida por el display. Explicación del circuito en Proteus. Aquí tenemos al circuito en Proteus que le va a permitir al PIC ejecutar su programación. Como primera tenemos al PIC 16F887. Es un PIC de 40 pines que se debe alimentar con 5 volts. El primer pin del PIC está activado como pull-up, una configuración master clear. Es decir, cada vez que nosotros pulsemos el botón, va a conectar al PIC con tierra, lo que va a hacer que entre en un modo de reset. Y al no pulsarlo, va a estar conectado al voltaje, lo que va a hacer que el PIC pueda entrar en su modo de programación. Los pines 2 al 5 están conectados a un botón normalmente abierto, una resistencia de 10 kΩ respectivamente y una fuente de voltaje. Estos están en el puerto A, es decir que en estos botones es donde vamos a estar metiendo las señales que van a ser leídas en el display. Específicamente el pin 2, aquí lo tenemos marcado RA2, que es justo el 4 según Proteus. Luego tenemos el pin 13, que es un clock in, un pin por el que se aplica la entrada del circuito oscilador externo que proporciona la frecuencia de trabajo de un microcontrolador. Y un pin 14, que es un clock out, un pin auxiliar del circuito oscilador. Es por eso que están conectados al cristal de frecuencia, que es de 4 MHz, a los dos capacitores de 33 picofaradios y una conexión a tierra. Luego tenemos a todo el puerto B. Este sirve como entrada de una petición externa de un input out y también sirve para conexiones pull-up. Está conectados a 8 interruptores conectados a tierra y 8 resistencias de 10 kΩ con su debida fuente de alimentación. Por esta vez no vamos a ocupar este puerto. Luego tenemos a todo el puerto D. Está conectado a una resistencia de 160 a 180 ohms respectivamente y todos ellos son display de 7 segmentos que en esta ocasión es de cátodo común. Este puerto es el que fue configurado como una salida, así es que en este display es donde van a aparecer todos los datos que sean introducidos por el puerto A. Finalmente tenemos al puerto C. Este está conectado a un LED de una resistencia de 330 ohms respectivamente y su conexión a tierra. Demostración de su funcionamiento. Ya he compilado el PIC y programado con el archivo .exe y lo primero que tengo al iniciar simulación es el display en un 0. En este momento el botón está dando la señal de 1, pero si lo presionamos va a mandar una señal de 0 que va a ser detectada por la primera instrucción if y el estado va a ponerse en 0. Ahora vamos a soltar el botón y esto va a ser detectado por la segunda instrucción de if. Así es que va a empezar a contar. Ahí está, tenemos nuestra primera pulsación registrada en el display. Vamos a seguir dando pulsaciones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora que el display, el contador ya está en el 9, nosotros podremos volver a dar otra pulsación, pero lo que va a hacer es que va a regresarse a 0, porque no permite un conteo mayor a 9. Vamos a presionar el botón de nuevo y el display vuelve a ceros. Seguimos contando y va a volver a comenzar a contar todo desde 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. 9 otra vez y vuelve a ceros. Y listo. Es así como podemos dar por terminada esta práctica. Y el código en micro C. Esto significa que ha sido un éxito y funciona correctamente.